Dice la inmortal palabra de Jehová mi Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces me llama la atención porque el Señor Jesús nos dice que nosotros vamos a hacer obras mayores que las que Él hace. Pero tomando en consideración lo que dice Mateo 10, versículo 24, vamos entonces a analizar esto. Porque dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Hay incongruencia en la palabra de mi Dios o hay contradicción en ella? ¿Se contradice la palabra de nuestro Dios? No, en lo absoluto no se contradice la palabra de nuestro Dios. Lo que pasa es que ha habido algunas malas interpretaciones con respecto a esto, porque hay quienes han enseñado que estas obras se refieren a las señales, que yo puedo echar fuera demonios, que yo puedo hablar nuevas lenguas, que yo puedo orar por un enfermo y puede sanar, que yo puedo profetizar, muchas cosas, ¿no? Pero que son señales. ¿Y qué hay acerca de las señales? La Escritura dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, no tiene que ver con las señales. ¿Por qué no tiene que ver con las señales? Porque ¿qué cosa pudiéramos hacer nosotros mayor de la que haya hecho el Señor Jesucristo? Tomemos en consideración que Jesucristo descendió del cielo, subió al madero, fue crucificado, fue levantado de los muertos por la supereminente grandeza del Padre y ahora está en gloria. Y por medio de Cristo nosotros recibimos la reconciliación con el Padre por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en el madero. Somos reconciliados con el Padre, recibimos el perdón de nuestros pecados, somos sellados con el Espíritu Santo de nuestro Dios, somos injertados en el cuerpo o la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Acaso algún hombre puede hacer una obra mayor que esta? Una obra redentora. Nadie lo puede hacer. Entonces allí se muestra claramente que no tiene que ver esto con las señales, porque cualquier señal que nosotros pudiéramos hacer igualito, no la estamos haciendo nosotros. Recordemos que solo somos un instrumento en las manos de nuestro Dios y que quien hace todas las cosas es el Espíritu Santo. El Espíritu de nuestro Dios es quien hace todas las cosas. Entonces, quería aclarar esto, pues, porque se refiere es a la predicación del Evangelio. Si nosotros observamos en aquel tiempo, el Señor Jesús predicó en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Los apóstoles predicaron también en aquellos lugares y después se expandieron a la región del Asia Menor, los apóstoles. Pero hoy, 2000 años después, ahora el Evangelio ha llegado a todas las naciones de toda la tierra. Entonces, a eso se estaba refiriendo cuando el Señor dijo este versículo. Entonces, que nos quede claro esto, por favor, hermano y hermana. No hay nada que nosotros podamos hacer que sea mayor que algo de nuestro Señor Jesucristo. Nada, no hay nada en lo absoluto, no hay nada. Jesús murió por todos nosotros, los que en Él creemos. Entonces, ¿quién puede hacer algo mayor que eso? Nada ni nadie puede hacerlo. Entonces, se está refiriendo es a la predicación. Fíjese esto. Dice en el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué quise traer este versículo? Bueno, porque el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, quiero ir hasta ustedes porque quiero ir a predicarles el evangelio. Eso le estaba diciendo en los versículos anteriores. Quiero ir a llevarles el evangelio a ustedes también, porque a mí no me da vergüenza el evangelio, está diciéndole él. Yo no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que al oír el evangelio cree en el evangelio. Eso es el poder del evangelio, es de la predicación. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahí está el poder, en usted está el poder para la predicación del evangelio.
el poder para hacer las obras conforme a la Escritura, el poder para sanar nuestros corazones cuando tenemos ira, cuando tenemos enojo, cuando tenemos rabia. El poder del Evangelio está dentro de nosotros. El poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos ayuda a quitar todas esas cosas de nuestra vida. Ese es el poder del Evangelio. Sigamos leyendo. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro dijo esto después que ellos decían que ellos estaban ebrios, que estaban borrachos, porque eran llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando esto pasó en el día de Pentecostés. Entonces yo, para resumir, traje este versículo. Y Pedro se pone en pie y le dice a ellos: oigan las cosas que yo les voy a decir. Por cierto, llama la atención que dice puesto en pie con los 11. Fíjense que debería decir con los 10, porque Judas se había muerto, él se había quitado la vida, traicionó al maestro, no lo soportó y se quitó la vida. Y se fue al lugar de tormento, pues, por causa de esto. No soportó la traición que le hizo al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué dice con los 11? Pedro más los 11 son los 12, porque allí ya estaba presente. Matías ya estaba presente. Ya Matías, pues, había sido escogido como el sucesor de Judas, pues. Entonces, por eso es que Pedro con los 11, dice así. Pedro entonces comienza a hablarles y les dice en los versículos 36 y 37 del mismo capítulo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien claro, bien directo, bien tajante. Ustedes crucificaron a Jesucristo, pero sepan ustedes, sepa toda la casa de Israel, sepan todos los presentes, que Dios a él, escuche bien, le ha hecho Señor y Cristo. Escuchó esto, hermano y hermana. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder del Evangelio, hablando verdad. Dice la Escritura: hablad verdad entre los hermanos, no hablando mentira, no hablando predicaciones falsas, herejías, torciendo la Escritura, agregándole, quitándole la Escritura, no, directo, y les digo: ustedes crucificaron al Maestro, pero Dios le hizo Señor y Cristo. O sea, que ustedes no hicieron nada que Dios no supiera. Eso tenía que acontecer para que Dios le pudiera hacer Señor y Cristo. Aleluya. Dice el versículo 10:37, al oír esto, toda esa multitud que allí estaba presente, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vaya que pregunta, ¿no? Varones hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta, ¿sabe a qué se debe? Ese es el resultado de una predicación del Evangelio conforme a la Escritura. Esas palabras que dijo el apóstol Pedro, las cuales no leí por causa, pues, del tiempo en las redes, esas palabras que dijo el apóstol Pedro llevaron a estos hombres a que su corazón se compungiera, a meditar en su pensamiento y a decir: nosotros lo matamos y resulta que era el Cristo. Nosotros lo matamos y era el Señor enviado del cielo. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestras vidas? Y Pedro rápidamente les respondió: ese es el poder del Evangelio. Esa es la obra mayor que podemos hacer, que nuestro Señor Jesucristo no hizo porque no pudo ir a todas las naciones, pues. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bello es esto, hermano y hermana. La respuesta a una pregunta con un corazón compungido, con un espíritu humillado y quebrantados, ellos, al oír una sana predicación, al oír un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y entonces, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Se puso a decirle: bueno, tranquilo, no se preocupen, que el Señor le va a acomodar su matrimonio, que Él le va a comprar la casa que ustedes necesitan, que si alguno está enfermo, entonces Él le va a sanar, que Dios le va a dar para que usted haga su negocio. No, Él no predicó nada de estas cosas. Él les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo de Dios. Y en el mismo libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice: así que, ese es en el segundo, esto fue en el segundo discurso
en el pórtico de Salomón. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue anunciado antes. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? ¿Cuál fue el resultado de una sana predicación? Pues que hombres se arrepintieran de sus pecados y maldades. Pedro los llamó al arrepentimiento. Pedro les dijo, arrepiéntanse para que todos sus pecados sean quitados. De la única manera que vengan a sus vidas tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría, tiempos de contentamiento, tiempos de celebración, la única manera es que ustedes se arrepientan, Cristo les borre sus pecados y entonces el refrigerio del cielo vendrá a sus vidas. El Espíritu de Dios vendrá a ustedes y ustedes comenzarán a tener una vida nueva. Eso es lo que estaba predicando el apóstol Pedro. Entonces quería aclarar estas cosas, pues, para que ya no sigamos en esa diciendo que las señales que nosotros haremos y hacemos alarde porque nosotros hacemos señales, porque oramos, porque se sanó, porque caminó, porque no sé qué. No no tiene nada que ver con hacer una obra mayor que la de nuestro Cristo, porque Él hizo cosas mayores incluso de las que nosotros incluso en su nombre podemos hacer. Entonces se está refiriendo a una predicación del Evangelio, a la predicación del Evangelio por nuestra boca, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida. A eso se está refiriendo el Señor. Por eso es que dice la Escritura que se convirtieron 3,000 en el primer discurso, se convirtieron 5,000 en el segundo discurso. Y dice la Escritura, y todos vivían juntos, unánimes, en la misma fe, en el mismo espíritu, y vendían sus propiedades y repartían el dinero, lo entregaban a los apóstoles para que ellos dieran a cada uno según la necesidad de cada quien. Qué bello es esto, hermano. Ese es el evangelio de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Ese es el evangelio, esa es la gran obra a la que estamos llamados nosotros. ¿Y cómo podían ellos hacer estas cosas? Porque el poder del evangelio estaba en sus corazones. Porque el poder del Espíritu de Dios estaba en sus corazones. Moraba en ellos la palabra de Dios. Se interesaban por estudiar las Escrituras, por crecer espiritualmente. Y entonces todas estas cosas les hacía a ellos llevar una vida diferente. Ese es el poder del Evangelio, hermano. Una vida nueva en Cristo Jesús. Bueno, quería aclarar estas cosas. Recuerde, pues, darle me gusta o like al mensaje, envíelo a otra persona para que corra el Evangelio y suscríbase a mi canal. Yo soy Wilmer Herrera y esto es Escrito Está. Dios les bendiga y les guarde.